Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión ya vespertina del segundo encuentro empresarial Ciudad de Lucena. Para saber qué camino transitar, debemos primero situarnos en el lugar donde nos encontramos. Una fotografía del hoy, saber de dónde partimos y hacia dónde queremos ir, como nos muestra también un GPS. Y es entonces cuando podremos diseñar el futuro. Y no hay nadie ahora mismo mejor que nuestro alcalde, ni nada más interesante que nuestro pueblo para realizar este ejercicio. Nos va nuestro futuro como sociedad en ello y también como ciudad. Escuchamos, si les parece, al primer edil lucentino, Aurelio Fernández García, que nos hablará del diagnóstico de Lucena, de su presente y también de su futuro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y lo primero, mi agradecimiento por estar aquí. Una hora en la que a lo mejor se está mejor en la mesa camilla que escuchando a un alcalde hablar de cosas como economía, como empresa, pero cuando hablamos de Lucena yo creo que la cosa cambia y aunque hablemos de economía, hablemos de empresa, vamos a hablar de nuestra ciudad, de la que nos afecta, de la que nos preocupa y de la que yo creo que todos los que estamos aquí pues a diario nos desvivimos para tener una ciudad mejor y yo lo único que quiero es aportar mi granito de arena en este encuentro en el que, pues creo que está siendo interesante, la mañana ha sido interesante y seguro que vamos a continuar pues con ponencias, con charlas, con coloquios que así van a ser. Así que, pues yo vengo a hablar de presente y futuro de la economía de Lucena y claves para avanzar. Y yo no quiero hablaros solo de cifras o de sectores, sino quiero llegar al alma económica de Lucena, de lo que somos capaces de hacer cuando un lucentino decide emprender. Y vamos a analizar eso, vamos a analizar el presente, vamos a analizar el futuro de la economía de Lucena y, tenemos que tener en cuenta que una economía que no solo destaca por su dinamismo actual, sino por su capacidad de transformación y de adaptación a lo largo del tiempo. Lucena es una ciudad con identidad económica propia, con un tejido productivo diverso y con un potencial de crecimiento que pocas ciudades medias pueden exhibir con la misma claridad. Yo hay un par de frases que me gusta mucho repetir. No las dije yo, que es lo más importante, porque si lo dice el alcalde puede decir alguno. Claro, si lo dice el alcalde, ¿qué va a decir el alcalde? Lo dijeron, distintas personalidades que han pasado por Lucena y uno de ellos decía que si no existiera Lucena habría que inventarla, ¿vale? Por suerte ya existe, tenemos que hacer ese trabajo, ¿vale? Y otro que, por su importancia lo cito, que era y es el consejero de Industria, Jorge Paradela, que decía en una intervención que tuvo aquí, en el Palacio de Santa Ana, decía, ojalá muchas Lucenas en Andalucía. Pues tenemos la suerte de estar aquí en Lucena, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que Lucena vaya a más. Y lo que vamos a abordar en esta conferencia es cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las claves que explican ese modelo, nuestro modelo económico, y qué oportunidades, que creo que puede ser lo más interesante, se abren en los próximos años pues para seguir fortaleciendo la competitividad o el bienestar de nuestra ciudad. Vamos a empezar hablando un poco de la evolución histórica, que no quiero detenerme mucho, pero por ponernos en contexto, ¿cuál sería esa evolución histórica de la economía de Lucena? Que podemos hablar que esto ha pasado de la tradición a la industrialización. Durante siglos, pues nuestra economía estuvo marcada, y a día de hoy sigue estando, y hablaremos más adelante de eso, por la agricultura y por la artesanía. El olivar o el aceite, la alfarería, la madera o el tratamiento de los metales como el bronce o el cobre fueron actividades fundamentales en la vida económica y cultural de nuestro municipio. Sin embargo, Lucena no permaneció anclada en ese modelo. Se podía haber quedado anclada ahí, no permaneció anclada. Y a finales del siglo XX, especialmente ya en los años 60 y 70, comenzó un proceso de industrialización progresiva. La aparición del frío, la consolidación del sector del mueble, la profesionalización de la metalurgia transformaron radicalmente la estructura productiva. Y así, pues este paso de una economía tradicional a una economía industrial diversificada, pues no ha sido solo un cambio empresarial, yo creo que ha sido un cambio social. Ha generado empleo, ha traído inversión y ha situado a Lucena como una referencia económica en Andalucía. Si vamos desgranando un poco y hablamos de la parte o del momento preindustrial, la parte de lo tradicional, pues a lo largo de la historia Lucena ha venido desempeñando un papel clave
en diferentes sectores productivos. Ya en la época romana, estamos hablando del siglo I y II después de Cristo, la localidad lucentina contó con un importante centro de producción alfarero dedicado a la fabricación de utensilios domésticos, de envases o de materiales de construcción. Además de contar con empresas dedicadas a la transformación del bronce para la creación de útiles del hogar, como por ejemplo los velones, de los que, la llevamos a gala, ¿no? Todos los lucentinos, nuestro velón, y rara es la casa donde no hay un velón. Y ojalá se mantenga esa tradición. Aunque durante mucho tiempo, como digo, la agricultura, basada fundamentalmente en el cultivo del olivar y la producción de aceite de oliva, era el sustento principal de los lucentinos, con el paso de los años, pues otros sectores productivos fueron ganando protagonismo. Y ahí es cuando podemos hablar de la aceleración, ¿verdad? De cuando, estamos hablando de los años 60, 70, a finales de esos años, pues el sector del mueble se abrió paso en nuestra industria, en la industria local, otorgándole a Lucena un nombre que yo creo que nunca debe de abandonar. Lucena, ciudad del mueble. Y digo que creo que no lo debe de abandonar porque lo sigue siendo. Y bueno, aquí tenemos algunos empresarios del sector. Recientemente hemos podido estar, y yo he estado con ellos en Valencia, en la Feria del Mueble, donde yo creo que seguía el sector sigue mirando a Lucena pues con unos ojos diferentes, ¿vale? Por lo tanto, eso que se creó en ese momento es algo por lo que tenemos que seguir trabajando desde todos los sitios, por supuesto desde nosotros, desde nuestra administración, desde el ayuntamiento, para que siga manteniéndose ese nombre. En consistencia, por supuesto, con otros sectores tradicionales, como puede ser el comercio, como puede ser la alfarería, como puede ser el bronce, y siendo testigo, entonces, de esas primeras empresas del frío industrial allá por esos años 60. Importante aquí destacar el carácter emprendedor de los lucentinos, puesto que fueron los propios trabajadores de distintas empresas de muebles quienes pusieron en marcha sus proyectos, y en el caso del frío, de un proyecto educativo, nació el conocido como complejo, el complejo industrial, aquí conocido como complejo simplemente, del que nacieron posteriormente pues, las principales empresas del sector. Y así, hasta que llegamos a nuestros días, a la actualidad, donde además de esos sectores productivos que hemos mencionado, frío, mueble, agricultura, en Lucena el sector del comercio también ha tenido un importante crecimiento y desarrollo, y aquí me voy a permitir, por supuesto, que agradezca también la creación de nuestro centro comercial abierto, que además es el que organiza esta jornada, ¿verdad? Y que ha venido, por supuesto, a revitalizar y a trabajar por ese crecimiento de un sector tan importante. Por lo tanto, el crecimiento económico de nuestra ciudad, como digo, ha llevado también aparejado el desarrollo de otros sectores, y no solo el comercio. Podemos hablar de la construcción, podemos hablar del turismo, o podemos hablar de otros muchos. Aquí somos también líderes en algunas empresas que se dedican al cartón o al embalaje. Podemos hablar de las empresas del mueble, que también hemos hablado de ellas, que han sabido adaptarse a situaciones muy difíciles. Y a mí me gusta incluso, quizás porque soy nieto de panadero, me gusta hablar de que incluso tenemos empresas punteras a nivel nacional que se dedican al pan, y lo tenemos. Por lo tanto, hemos sido capaces de diversificar toda esa economía que tenemos en Lucena. Y es a lo que paso, a la diversificación de esos sectores productivos. Hoy podemos afirmar que Lucena se ha convertido en un ejemplo claro de esa diversificación productiva. Este equilibrio entre varios sectores ha permitido que nuestra economía sea más resistente, más estable y también más innovadora. Una economía que no depende de un único sector es una economía con mayor capacidad para afrontar crisis y para aprovechar nuevas oportunidades. Y eso creo que estaremos todos de acuerdo. Depender única y exclusivamente de algo, pues nos hace más flojos, más débiles. Tener la oportunidad de sectores productivos diversos, pues nos permite poder tener varios sitios donde poder agarrarnos, donde poder seguir creciendo. Y además, y aprovecho además que están aquí los presidentes de las dos cooperativas nuestras, creo que muchas veces hemos sido poco agradecidos a la hora de hablar con la agricultura, con el aceite, con el olivar, con el campo. Porque cuando ha habido algún momento de crisis, y lo ha habido, y esta mañana nos decía Manuel Pimentel que lo habrá, evidentemente, pues siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, y hay muchas familias que siguen dependiendo de eso. Y por lo tanto no nos podemos olvidar de ellos en ningún caso
en ningún momento ninguna de las administraciones, bueno, porque tenemos esa potestad, ¿no? Bueno, vamos a recorrer esos sectores de los que hemos hablado. Y vamos a empezar hablando, bueno, pues de nuestro frío industrial. Y digo nuestro porque yo creo que no hay un lucentino que no se sienta orgulloso de, bueno, cuando salimos fuera de Lucena. Yo es algo que hago siempre que salgo, me imagino que muchos de ustedes también. Yo voy a tomarme un café y miro si el expositor es de Lucena. Y si lo es, se lo digo. No digo al hombre, ¿eso está hecho en mi pueblo? ¿De dónde es? Le digo, ¿de Lucena? Hombre, claro. Luego, por eso creo que podemos decir el nuestro, porque todos nos sentimos orgullosos de ese liderazgo en frío industrial, bueno, pues que hace que seamos un referente y, por supuesto, el primer sector que tengo que mencionar y del que, como digo, nos sentimos orgullosos. Lucena lidera la producción nacional de frío industrial y comercial, representando alrededor del 80% de la producción total en España. Y ese liderazgo no es casual. Surge de décadas de innovación técnica, de empresas que han sabido invertir en tecnología y en capital humano, muy importante y de lo que luego volveremos a hablar, y de una cultura industrial especializada que se ha ido consolidando. El frío es hoy un sector estratégico que aporta empleo cualificado, exportaciones y prestigio industrial. Y gracias a este tejido, Lucena se ha posicionado en el mapa nacional e internacional como un polo tecnológico relevante. Esa palabra, lo de polo tecnológico, lo dice mucho nuestro presidente de la Diputación, mi amigo Salvador, y creo que es importante decirlo y decir las cosas por su nombre. Y aquí me gustaría hacer una referencia también a un colectivo que también creo que fue inteligente y un adelantado, como es AFAR. Distintas empresas que entre ellas, bueno, pues pueden competir entre sí, fueron capaces de buscar eso que lo une, no buscar lo que nos diferencia, sino buscar lo que nos une, que quizás en la vida todos deberíamos de aprender de eso, de buscar lo que nos une y no lo que nos diferencia, porque sin lugar a dudas nos iría mejor. Y AFAR fue capaz de hacerlo en ese momento y servir un poco también de lanzadera a otros proyectos que han venido después. Por lo tanto, creo que es importante el reconocer ese trabajo. Aquí tenemos a Manel, que ha sido gerente durante muchos años y que, a pesar de que se ha jubilado, aquí lo vemos, ¿verdad? Está Jesús, que es su actual gerente. Y, bueno, yo creo que además consiguen tener una voz más fuerte ante cualquier institución, ante cualquier colectivo, ante cualquier empresa que necesiten ir. Por lo tanto, mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi felicitación. Y cuando hablamos de las empresas del frío, quizás por estar acostumbrados a ello, no le damos la importancia que tiene a que aquí, en Lucena, en mitad de los olivos, como he dicho esta mañana, sin un aeropuerto, ni sin un puerto, ni sin las mejores... Podemos hablar aquí de alguna cosita que nos hace falta, como nuestra autovía del Olivar, ¿verdad? Y sin tener eso, somos capaces de tener empresas que tienen 1.000 trabajadores. Un auténtico disparate. Ya no solo ciudad media de Andalucía, sino cualquier capital le gustaría tener empresas de ese tipo. Pues las tenemos aquí, en mitad de los olivos. Cuando muchos de los que estáis aquí os asomáis a la ventana del despacho, lo que veis son olivos. No veis el puerto, ni donde vienen los contenedores, ni la estación de tren donde van a parar la mercancía. Olivos, que por cierto es muy bonito el paisaje, ¿vale? Pero no deja de ser eso, olivos. Por lo tanto, démosle la importancia que tiene, porque no es lo habitual y porque nosotros, como digo, pues quizás podamos estar acostumbrados, pero cuando viene alguien de fuera se asombra, y con razón, de lo que tenemos aquí en nuestra ciudad. Seguimos y vamos a hablar ahora de muebles y de madera y de carpinteros, que también los tenemos, y muy buenos. Y bueno, es el segundo pilar de nuestra economía, el sector del mueble. Segundo productor nacional, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. Este sector se caracteriza, por presencia de numerosas pequeñas y medianas empresas que han sabido unir tradición artesanal con un diseño contemporáneo. Muchas de ellas incluso han evolucionado hacia modelos de producción más flexibles, personalizados y orientados a mercados internacionales. Y una cosa muy importante, el mueble de Lucena mantiene un sello distintivo, la calidad. Y ahí tenemos que seguir estando. Esa calidad en los acabados, en la especialización en segmentos concretos y una capacidad de innovación constante. Y lo mismo que he hecho antes referencia a AFAR, ahora me gustaría hacer referencia a Malu. Tenemos también a mi amigo José Guardeño, que es el actual presidente
Y quizás con esa referencia, ¿verdad?, también de AFAR. Bueno, pues nosotros, desde que entramos nosotros, este equipo de gobierno, tuvimos muchas conversaciones para que ellos se constituyeran también como asociación y tuvieran esa única voz que les permitiera, bueno, pues tener más fuerza. Se consiguió y quizás pues, este primer año que hemos ido a Valencia bajo esa marca, yo cuando fui a Valencia me sentía orgulloso de que allí el pabellón, la parte de Lucena, fuera la que marcaba la diferencia. Y creo que lo podemos decir así. Por lo tanto, mi felicitación también a ellos y mi reconocimiento. Por cierto, Feria del Mueble de Valencia, que si José no me corrige, lo podemos calificar como éxito. Y podremos seguir trabajando y desde el Ayuntamiento, por supuesto, seguir contando con nosotros, con nuestro trabajo, nuestra colaboración y nuestra cooperación. Vamos a continuar y vamos a hablar de agricultura y vamos a hablar de lo que nos define a nuestra agricultura, de la producción de aceituna, de los olivos, del aceite. En el ámbito agrario, Lucena ocupa el segundo lugar en producción de aceituna a nivel mundial. Y este dato lo que refleja es la magnitud de ese sector, del sector oleícola, que no solo es relevante por su peso en la producción primaria, sino por la transformación industrial asociada. Almazara y cooperativas, aquí tenemos algunas, conforman un ecosistema agrario que combina tradición y tecnología. Este sector sigue siendo esencial para la identidad y el desarrollo económico de nuestro municipio, lo he dicho antes, y lo tiene que seguir siendo, y tenemos que seguir estando con ellos. Y lo vamos a estar. Últimamente hemos tenido distintas reuniones, esta próxima semana incluso firmaremos el convenio de colaboración que tenemos y tenemos que seguir estando. Y además hay otra cosa, yo creo que también de la que nos sentimos orgullosos, de nuestra denominación de origen, protegida Aceites de Lucena. Una denominación joven, pero que ha ido creciendo, que ha ido haciéndose fuerte y que, bueno, a mí también me da alegría cuando me ponen un aceite y miramos su etiquetita y vemos que está el ADEO nuestra, que no solo es Lucena, que es mucho más, pero que yo vea el nombre de Lucena, pues porque evidentemente no podía llevar otro. Continuamos y hablamos ahora de turismo y de artesanía. Y también son importantes estos sectores, no podemos olvidarnos de ellos. En los últimos años, nuestra artesanía, especialmente la alfarería y la orfebrería, ha experimentado una transformación importante. La alfarería ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias, orientándose a la decoración y al diseño contemporáneo, y el bronce tradicional pues, ha evolucionado hacia una potente industria de orfebrería y de arte sacro con reconocimiento nacional e internacional. Aquí creo que, adelante, luego me pararé un poco más, a uno de los grandes retos que podemos tener, ¿no? Y quizás en estos sectores y también en el campo lo tenemos, el del relevo generacional, el de la nueva gente que tiene que venir a seguir trabajando, a seguir, bueno, pues, llevando a cabo un trabajo fundamental, pero que hace falta gente. Hoy nos hablaba también Manuel Pimentel en su conferencia de la guerra por las personas en las empresas, ¿verdad? No solo en las empresas, también lo hablaba antes tomando café con alguien, incluso en la administración pública la tenemos. Queremos tener todos a los mejores, evidentemente, y para eso, bueno, pues necesitamos ofrecerle algo diferente para que se vengan con nosotros. Y también necesitamos ese relevo generacional, como decía, en la artesanía y en otros sectores. Así que luego intentaremos hablar de ese aspecto. Vamos a hablar ahora del comercio y del crecimiento del comercio. El comercio en Lucena, yo creo que ha experimentado un desarrollo muy notable y que iniciativas como el Centro Comercial Abierto, que preside nuestro amigo Vicente, pues han contribuido a revitalizar el centro urbano, a mejorar la oferta comercial y a generar un entorno atractivo para vecinos y visitantes. La digitalización del comercio y las nuevas estrategias de promoción pues también han permitido que el sector se mantenga competitivo en un contexto con el comercio electrónico que juega cada vez un papel más importante. Por lo tanto, tenemos que seguir apoyando a ese comercio y ahí tiene un papel muy importante el Centro Comercial Abierto y las administraciones. Y nosotros, por supuesto, que vamos a estar ahí sacando algunas campañas que creo que le hemos dado algunos cambios que han funcionado y que tenemos que seguir dándole vueltas porque nunca llegamos a la perfección, ¿no? O la satisfacción completa. Hemos mejorado, sí, podemos seguir mejorando, vamos a hacerlo y en eso estamos. Por lo tanto, creo que también es muy bueno eso, ¿no? El papel que tiene nuestro Centro Comercial Abierto y que nos sirva de ese interlocutor directo para defender esos intereses. Pero no solo podemos hablar de los sectores que hemos hablado. Hemos crecido en otros sectores. Podemos hablar del sector de las energías renovables, que ha acompañado ese dinamismo que tiene la construcción.
que ha generado nuevas oportunidades, especialmente esas vinculadas al autoconsumo energético y a la eficiencia. Podemos hablar de la automoción, de servicios profesionales, de transporte, de logística, de actividades tecnológicas. Ha ido creciendo de manera proporcional al resto de la economía. Por lo tanto, viene a demostrar, como decía antes, que Lucena se encuentra en un proceso de diversificación madura y plenamente consolidada que nos hace mucho más potentes. ¿Cuál es nuestra situación empresarial actual? Bueno, voy a utilizar algunos datos, no sé si se ven bien, entiendo que desde más lejos a lo mejor no, lo voy a intentar aclarar. Según los registros que tenemos en el Observatorio Urbano, Lucena es la ciudad media andaluza con mayor densidad empresarial. Estamos hablando de 3.360 empresas, que son 78,48 por cada 1.000 habitantes. Una barbaridad. ¿Vale? Y aquí aparece lo de ciudad media andaluza, ¿verdad? Lo hablaba antes con Rafa Merinero, que me decía, yo tengo claro que el futuro pasa por las ciudades medias. Y yo también lo creo. Todos los que estamos aquí, que muchos vivimos en Lucena y otros viviremos por aquí cerca en alguna ciudad también media, estamos felices viviendo en ciudades medias, estamos cómodos, tenemos servicios, tenemos tiempo. La gente ya compra el tiempo. Nosotros tenemos tiempo porque yo tardo en ir al trabajo 5 minutos. Otros tardan hora y media, si los trenes funcionan. Entonces, bueno, eso es calidad de vida. Y las ciudades medias son el futuro, lo tengo claro, y Lucena, como ciudad media estratégica, situada en el centro de Andalucía y que además tiene el potencial que tiene mucho que decir en el futuro de Andalucía y, por supuesto, en el futuro de España. Esto significa que Lucena pues, no solo tiene un tejido empresarial numeroso, sino que además tiene una cultura emprendedora profundamente arraigada. La economía local es muy activa, es muy diversa y es muy competitiva. En cuanto a la actividad empresarial, el Observatorio Urbano lo que ponía de manifiesto es esa relevancia económica de la ciudad de las 3 culturas, que también hubo alguien que vino a decir que Lucena, además de esas 3 culturas, tiene una cuarta, que es la cultura emprendedora, y que yo estoy totalmente de acuerdo, y que si no fuera por esa cuarta cultura, hoy no estaríamos aquí donde estamos. Por lo tanto, hablemos de Lucena como la ciudad de las 4 culturas. En 2023, Lucena destacaba, como he dicho, con esas 3.360 empresas, superando pues, a ciudades, podemos hablar de Écija, podemos hablar de Antequera o podemos hablar de Linares, por poner algún ejemplo de ciudad media. Pero además tenemos que intentar, y ahí creo que los políticos tenemos que hacer un ejercicio de, no sé cómo decirlo, un esfuerzo, ¿no? Porque lo que sea bueno para una ciudad como Antequera no tiene por qué ser malo para una ciudad como Lucena. Sí, no, yo no tengo que competir con nadie. Yo tengo que competir. Lo único que tengo que hacer es intentar que mi ciudad vaya a más, pero no porque la otra vaya a menos. Es que si a Antequera le va bien, seguramente le irá bien a Lucena. Si es que estamos a 20 minutos. Si es que estamos a 20 minutos. Si es que hay gente de Antequera que viene aquí todos los días. Pues lo que quiero es que nuestra comunicación sea fluida, que la carretera esté bien, que la relación sea cordial y que además, si nos podemos ayudar, nos ayudemos. Eso es lo que yo quiero con ciudades como ella. Por lo tanto, no pensemos en ese chauvinismo que tenemos muchas veces los alcaldes los primeros, porque yo quiero que Lucena sea más que nadie, lógicamente. Pero no porque otros sean menos, sino porque Lucena, nuestra ciudad, sea más por méritos propios. Y bueno, por sectores económicos, que son los datos que aparecen en ese diagrama de sectores, bueno, pues el comercio lidera la actividad económica, un 22,86%, seguido de servicios profesionales e inmobiliarios con un 20,45%, la agricultura un 16,34%, la industria un 12,53% y luego ya pues construcción, transporte, hostelería, sector público, banca, seguros e información y comunicación. Bueno, yo creo que son datos muy significativos. Hay ciudades que esto lo tienen invertido y es un problema invertir esos números. ¿Vale? Situación empresarial actual. El 80% de nuestras empresas son manufactureras, lo que indica la existencia de que tenemos un fuerte tejido empresarial, un muy fuerte tejido empresarial. Nuestro sector industrial emplea a más de 15.000 personas, dato superior a la media provincial, autonómica y no sé si más para allá. 15.000 personas. Lucena tiene 43.000 habitantes. El otro día me decía el alcalde de Doña Mencía que a primera hora de la mañana hay caravanas de coches para venir a Lucena a trabajar.
Aquí lo vemos, ¿no? Aquí sales temprano de tu casa y ya ves los coches, pero es que lo ven los alcaldes de otros municipios. Por lo tanto, bueno, tenemos que sentirnos, creo que además como el polo, evidentemente, del que hemos hablado antes, y como la referencia a la que vienen, bueno, pues a diario muchísimas personas que hacen vida en Lucena. Cuando hablamos de 43.000 habitantes son los que estamos censados. Pero aquí tenemos que dar servicio a muchos más, porque vienen a actividades comerciales, a actividades industriales, a trabajar, o vienen a formarse. Aquí por las tardes, es que muchas veces no le damos la importancia que tiene también al sector educativo, ¿eh? Aquí vienen a diario personas de fuera a formarse en ciclos formativos de grado medio o superior que no hay en sus localidades, pero es que tenemos una oferta educativa tan amplia que tenemos una escuela oficial de idiomas a la que viene mucha gente, o tenemos un conservatorio profesional de música que viene todas las tardes cientos de niños acompañados de sus familias que vienen a Lucena, que aparcan en Lucena, digo porque hay que buscarle el servicio, el aparcamiento, ¿vale? Aparcan en Lucena, consumen en Lucena, compran en Lucena y aquí está Lucena, para dar ese servicio y para seguir siendo el polo del que es referencia en todo el centro de Andalucía. En los últimos años se ha producido un aumento, ese 25% es el aumento que se ha producido en las exportaciones. Principalmente en esas exportaciones los que tiran del carro es el frío y en menor medida también el mueble. Y el 90% de las empresas lucentinas son pymes, pequeñas y medianas empresas. Ahora hablaré de eso porque es algo que Aurelio García me dice mucho, lo de cuando pasas de un número de trabajadores y dejas de ser una pyme y te tratan como si fuera el Corte Inglés o Iberdrola. También tenemos ese problema. Ahora hablaremos cuando hablemos de esa problemática, ¿vale? Continuamos y, bueno, tenemos empresas líderes y estratégicas y cuando hablamos de esas empresas líderes encontramos, pues ya hemos dicho, compañías que destacan en todos esos sectores. Estas empresas, muchas de ellas familiares, que tampoco debemos de olvidarlo, muestran una combinación equilibrada de tradición, innovación y, por supuesto, capacidad de adaptación. Son empresas que invierten, que generan empleo estable y que contribuyen a la imagen de Lucena como referente industrial y empresarial. Por todo ello podemos decir que nuestras empresas son líderes por la innovación constante en el frío industrial, por la existencia de un diseño contemporáneo y de calidad en el mueble, por una producción destacada de aceituna que produce aceite de gran calidad en el marco de nuestra DEO, de la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena, por el importante porcentaje de exportación de nuestros productos al mercado internacional y por la existencia de una cultura empresarial sólida que ha pasado de padre a hijo, combinando a la perfección la tradición con la innovación, lo que pasó de ser esa tradición a los nuevos tiempos en los que estamos viviendo y que esas nuevas generaciones han ido adaptándose y están viviendo con esa innovación permanente y constante. Hablamos de nuestro modelo económico y yo creo que la principal conclusión que podemos sacar de la situación actual de nuestra economía es clara. Lucena ha logrado construir un modelo, lo hemos dicho, un modelo económico diversificado, estable y altamente competitivo. Ha demostrado ser un modelo de éxito en la transformación de los recursos primarios en productos industrializados, dando así paso a una economía diversificada y fortaleciendo su liderazgo en sectores clave. Y es una economía resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que ha resistido a los altibajos del mercado y a la economía en general gracias a esa diversificación en los sectores crucial en la estabilidad económica de nuestra ciudad. Por lo tanto, el modelo se sostiene en varios pilares: la cultura emprendedora fuerte, la base industrial consolidada, la agricultura moderna, la artesanía renovada y un sector servicios cada vez más especializado. Pero tenemos que hablar de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, los retos de nuestra economía. Y aquí tenemos que hablar de varias cuestiones. Nuestras empresas afrontan esos retos clave que están vinculados a la digitalización, a la competencia internacional, de la que también se ha hablado esta mañana, la sostenibilidad, por supuesto, el talento, fundamental, la infraestructura y la financiación disponible para innovar y crecer. Y es importante destacar cómo todos estos factores condicionan la competitividad futura de nuestro tejido productivo y por qué requieren una intervención coordinada desde el sector público. Si hablamos de transformación digital y tecnológica, según el diagnóstico que hicimos en la Agenda Urbana, nuestra ciudad necesita avanzar en el acceso, en el uso y en la calidad de las tecnologías
de la información y la comunicación. Para las empresas locales esto significa que aquellas sin capacidad digital están en clara desventaja frente a otros mercados o competidores más avanzados. Y se añade el reto de la adopción de modelos, pues, empresa 4.0, industria conectada y otros muchos nombres que ya le vamos dando, ¿verdad? Pero también tenemos el reto de la especialización sectorial con una presión competitiva global. También lo ha hablado Manuel Pimentel esta mañana. La globalización y la desglobalización. Lucena tiene sectores muy potentes. Eso es una fortaleza. Pero el perfil también implica una presión internacional, el reto de los costes, la necesidad de la innovación constante y la de la adaptación a los mercados. Y eso es evidente. Ahora nos llega un señor que manda en Estados Unidos y nos mete los aranceles y, bueno, pues no, ahí está. O tenemos lo que tenemos en China, o tenemos los países que hay enfrentamientos, que hay guerras, tenemos graves problemas. Si seguimos hablando de retos, tenemos la sostenibilidad ambiental y la economía circular. Venimos hablando mucho de esto, pero hay que seguir hablando, porque también la Agenda Urbana identifica la necesidad de una gestión sostenible de los recursos y de favorecer esa economía circular. Para las empresas locales esto implica la adaptación de procesos a bajas emisiones, el reciclaje, la eficiencia energética, el aprovechamiento de residuos, etc. Y si no lo hacen, pueden quedar fuera de ciertos mercados o de ciertas subvenciones que le van a sufrir, bueno, pues, costes crecientes de cumplimiento normativo. Hablamos de relevo generacional y la capacitación del capital humano y la atracción y la retención del talento. Y de la guerra de las personas, que decía Manuel Pimentel hoy. Las empresas necesitan este personal cualificado y muchas de las pymes locales se enfrentan a ese reto, al de atraer, al de formar y al de retener ese talento, especialmente, bueno, en unos ámbitos donde la competencia es alta. Lo hemos dicho antes, yo creo que niños que son jóvenes, 20 años, 17 años, ahora mismo le dices dónde quiere vivir y ellos dicen que en Lucena. A lo mejor cuando se vayan fuera no vuelven, ¿vale? Pero Lucena le ofrece, y yo creo que nos pasa mucho. Yo decía lo mismo, ¿eh? Yo cuando me fui a estudiar a Sevilla, decía, ¿tú qué quieres ser? Nunca dije lo de alcalde, ¿vale? Eso ha venido después. Yo quería ser profesor de matemáticas y fui profesor de matemáticas en Lucena. Y creo que si queremos estar en Lucena, lo que tenemos es que darle la oportunidad a esa gente de que esté en Lucena. Y claro, van a tener la oportunidad de trabajar en Lucena. Sí, yo conozco a mucha gente que, bueno, aquí estamos mucha gente de mi quinta más o menos, mi amigo Pedro Galisteo, que éramos compañeros de pupitre, él hizo ingeniero, yo hice matemáticas, él está trabajando en Lucena, yo estoy trabajando en Lucena. ¿Podemos trabajar en Lucena? Sí. ¿Hay trabajo en Lucena? Sí. Pero tenemos que darle otras cosas. Hoy se hablaba también de eso. Le tenemos que facilitar el acceso a la vivienda, algo fundamental y que cada vez está más complicado. Le tenemos que dar ocio, le tenemos que dar identidad, tenemos que trabajar, y ahí mi amiga Araceli Rodríguez, concejala de fiestas y de tradición, costumbre y tradiciones, hace un papel muy importante, porque es que hay que mantener lo que nos diferencia, tener esa identidad propia que nos hace diferente a otros y que nos da ese sentimiento que no queremos perder. Y tenemos que seguir trabajando como ayuntamiento en eso, por supuesto que sí, y en ello estamos. Y tenemos que seguir trabajando en ofertarle a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes una oferta cultural amplia, el que no tengan que irse a otro sitio pues para poder ir. Hace poco hemos tenido nuestra semana del teatro y hemos llenado todos los días, ¿no, Francisco? Lo hemos llenado. ¿Por qué? Porque se trae una programación de calidad y la gente responde. Y no tiene que irse a otro sitio a ver propuestas de primer nivel. Y eso lo tenemos que seguir haciendo, para conseguir que el lucentino se sienta lucentino y quiera seguir siendo lucentino y que sus hijos sean lucentinos. Y tenemos que trabajar por ello. Por eso seguimos creciendo. En población, la mayoría de los sitios van decreciendo, o muchos de ellos van decreciendo. Nosotros, bueno, el último censo nos daba 43.200 y pico. Pasamos por primera vez de esos 43.000 y no sé lo que pasará este año, pero me temo que vamos a seguir creciendo. Y no es porque en nuestra zona todos crezcan, en nuestra zona hay mucha gente que no crece en población. Aquí sí, hay trabajo, sí, pero hay más cosas. Y tenemos que seguir todos aportando esas cosas que nos diferencian. Hablamos de otro de los retos, la infraestructura logística y la conectividad. Lo hemos hablado. Necesitamos esa red de comunicaciones
que evidentemente no tenemos, ni vamos a tener el mar, no vamos a tener un puerto, ni vamos a tener una estación de tren, pero nuestras carreteras tienen que ser lo mejor posibles. Y donde haya margen de mejora tenemos que pelear. Yo, como alcalde del primero, y todos los demás, cada uno en nuestra faceta. Y seguir intentando mejorar esa conexión que haga, bueno, porque esa competitividad que tenemos la podemos compensar de alguna manera, porque ya de por sí es difícil. Vamos a intentar que los que estamos en Lucena sigamos queriendo estar en Lucena, pero que el que no está en Lucena quiera estar en Lucena. Eso tenemos que seguir trabajando. Y podemos hablar del apoyo a las pymes, la financiación y la internacionalización. Y eso lo enlazo con lo que decía antes, de que, bueno, que hay empresas que ya se han pasado de pyme. Número de trabajadores, la facturación, no alcanzan esa escala de grandes firmas, no son el Corte Inglés ni Iberdrola, pero pierden el acceso, pues, los tratan como ellos. Por lo tanto, no tienen ayuda que antes sí tenían y se le complica todavía más la cosa. Y tenemos que intentar, y ahí está trabajando el sector, y yo cada vez que tengo oportunidad lo digo y lo voy a seguir diciendo, que hay que buscar ese concepto de mediana empresa, no pyme ni Iberdrola. Empresas de aquí, de otros sitios, pero de aquí algunas, que tienen que seguir, que son fundamentales para el crecimiento económico no solo de Lucena, sino de Andalucía, y que necesitan un tratamiento distinto, no el de la gran empresa. Seguimos. Y, claro, aquí llega una parte importante. Voy a ir terminando porque creo que me he pasado de tiempo y mi amigo Antonio tiene todavía que decirnos algo. ¿Qué podemos hacer desde el Ayuntamiento? ¿Qué actuaciones podemos poner en marcha desde el Ayuntamiento? Yo voy a nombrar algunas de lo que hay, de lo que puede haber, y como luego podremos tener la oportunidad de hablar, pues podemos seguir debatiendo, si os parece. Yo creo que es importante la digitalización, lo hemos dicho, pero podemos hablar de la palabra, el clúster del frío, lo hemos hablado, incluso de la madera, si fuera posible, porque esa creación nos va a permitir ser más fuertes y poder compartir I+D, marketing internacional, exportación. Creo que nos podría venir muy bien y tenemos que seguir trabajando en esa línea, o facilitar espacios de coworking o laboratorios de innovación local, donde empresas puedan experimentar y colaborar. Eso lo hace AFAR perfectamente en el Centro Tecnológico, y debe de seguir haciéndolo, y vamos a pelear para que así sea, porque allí tiene un laboratorio. Allí si vais, yo creo que os sorprendería ver lo que hay allí. Allí hay un laboratorio de ideas, de proyectos, de experimentos, de ver si funcionan las cosas que están haciendo. Yo creo que es fantástico el poder tener un espacio que ellos puedan ir allí a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, tendremos que seguir trabajando en esa línea. Y creo que es muy importante que cuando todos nos ponemos, lo he dicho esta mañana también, cuando todos nos ponemos de acuerdo, por muchos que seamos y por muy diversos que seamos, las cosas salen. Un ejemplo, la Cátedra del Frío. Yo me propuse que eso tenía que salir y la insistencia de alguno de vosotros me ayudó a mi insistencia. Ahí estamos mucha gente metida. Y cuando hay mucha gente es muy difícil todo, porque ahí está el Ayuntamiento de Lucena, la Universidad de Córdoba, Diputación de Córdoba, GDR, AFAR, no sé si me dejo alguna otra, ¿vale? Y todos, si lo que buscamos es lo mismo, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. La obligación. No es una voluntad, no, es la obligación de ponernos de acuerdo. Nos hemos puesto. Que sea el primero de otros muchos ejemplos que podamos llevar a cabo en el sector del frío, en el sector de la madera, en el campo o en cualquier sector. Pero que nos sirva para eso, para aprender. Y creo que, y yo siempre lo defiendo y lo voy a seguir defendiendo, el diálogo, la lealtad institucional, ese tipo de cosas que hoy en día parece que se nos olvidan. Si es que no hay que pegar más voces que otros. El trabajo hay que hacerlo todos los días, insistentemente. Pero yo no tengo que ir pregonando lo que voy haciendo hasta que se haga. Cuando tenemos la Cátedra del Frío hecha, vamos a hacerla. Vamos a firmar. Y vamos a empezar a trabajar. Diálogo, trabajo, respeto. Y así funcionan las cosas. Podemos hablar de un plan de sostenibilidad empresarial o de economía circular. Tengo alguna idea de lanzar el sello de Lucena Sostenible para empresas que adopten esas prácticas ambientales. Aquí tenemos nuestra delegada de Medio Ambiente que seguro que apoya esta cuestión, ¿verdad? Ya está, hay algunos incentivos fiscales, hay bonificaciones para empresas que inviertan en esa eficiencia energética, en los paneles solares. Hablando de energía eléctrica, que no lo he metido aquí, pero creo que es un gran problema que tenemos. Un gran problema que tenemos que solucionar.
Y voy a lo mismo que he dicho antes con la cátedra del frío. Esto hay que solucionarlo. Aquí no podemos seguir dándole patada al balón para adelante. Aquí hace falta una subestación y tiene que haber una subestación. Y ahora consiste en ponernos de acuerdo unas pocas de partes. Ayuntamientos, Junta de Andalucía, sectores privados, sectores públicos. Aquí no podemos seguir demorando esto, porque cada día que perdamos, cada día que no haya subestación, día que hemos perdido. Así que en vivienda, en empresa, en comercio, ahí estamos. No es fácil, evidentemente las cosas no son fáciles, porque si fueran fáciles seguramente lo hubieran hecho antes otros. Pero a nosotros nos gustan los retos y las cosas difíciles, y por eso estamos aquí, para intentar hacerlo y para conseguirlo siempre que podamos. Podemos hablar de formación, que yo creo que es algo fundamental, donde estamos trabajando en la formación, en los ciclos formativos adaptados a lo que necesita el mercado laboral y no ciclos formativos que ya no tengan esa repercusión. Ahí tenemos que seguir estando, en formarnos en idiomas, en formarnos en todo lo que estamos intentando hacer. También estamos haciéndolo desde la Delegación de Empleo y Formación. Tenemos que esas infraestructuras de las que hemos hablado y tenemos, y esto es algo recurrente, que a los políticos lo decimos mucho y pocas veces lo cumplimos, la simplificación administrativa. Y yo aquí admito todo lo que me digáis, ¿vale? Porque a mí me gustaría que todo fuera mucho más rápido, a mí el primero, y que cuando hay algún proyecto, alguna cuestión, mañana pueda estar. Estoy viendo a mi amigo Paquele Mora, que se ríe porque, bueno, llevamos detrás del tema de la comunidad de regantes, ¿cuánto llevamos detrás? Va a salir, ya, ¿vale? ¿Me hubiera gustado antes? Sí. Lo importante, evidentemente, es que salga. Mejor que salga tarde a que no salga. Pero que tenemos que mejorar y mucho. Y ahí tenemos mucho margen de mejora que desde la casa, desde el ayuntamiento y desde otras administraciones tenemos mucho que hacer. Porque cuando nosotros llegamos, la empresa ya no nos necesita. O lo ha hecho por su cuenta o ya no lo ha hecho. Os pongo un ejemplo. Sabéis que soy además el presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Subética. El GDR lo que hace es tramitar ayudas europeas, fondos europeos, proyectos. Se me ha dado el caso de una pequeña empresa que, recuerdo el caso de una imprenta que quiso, no era de aquí de Lucena, quiso adquirir una máquina para su impresión, ¿vale? Presentó el proyecto, el modelo, tal cual, 42, ¿vale? Pues cuando se las dimos ya iba por el 50 el modelo, el 42 estaba descatalogado y el 43 y el 44... Llegamos tarde, no, llegamos tardísimo. Pero en ese caso llegamos y aguantó y salió. Otros no hubieran aguantado o no hubiéramos llegado. Entonces tenemos mucho margen de mejora, lo sabemos y trabajamos a diario en ello, pero entended que no es tan fácil. Y ya sí termino, ¿vale? Porque termino con estas claves estratégicas para el futuro de Lucena. El crecimiento futuro de Lucena depende de integrar factores como la innovación, la sostenibilidad, la capacitación continua del talento y la proyección exterior de sus empresas. Consolidar estos pilares permitirá a la ciudad reforzar su papel como referencia industrial y económica en Andalucía. Y termino con algo en lo que creo profundamente. Lucena no necesita inventarse. Lucena solo necesita creer en lo que ya es. Porque aquí hay talento, hay industria, hay campo, hay innovación, pero sobre todo lo que hay es gente comprometida. Lo que hoy hacemos juntos, empresarios, instituciones y ciudadanos, en este momento estamos escribiendo cada día una nueva página de nuestra historia. Pero esta etapa en la que Lucena ahora mismo nos mira hacia atrás con nostalgia. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante con orgullo. Y por eso, si tuviera que resumir toda esta intervención en una sola frase, pues diría que Lucena tiene futuro porque tiene presente, y ese presente sois todos vosotros. Muchas gracias.